Bienvenidos a una nueva edición de Volvamos a la Palabra, desde el púlpito de la Iglesia Comunidad Cristiana de Adoración, la Iglesia del Centro, en Arecibo, Puerto Rico. Y ahora con ustedes, en la exposición de la palabra, el pastor Gadiel Ríos. Ya vimos la segunda carta y la tercera. Y vimos que Juan eran dos cartas personales bien cortitas que él envía para trabajar de inmediato un problema serio que se había presentado en las iglesias. Juan era un apóstol ya bien anciano que había estado ministrando muchos años en el área desde Éfeso al área de lo que llamamos Asia Menor, lo que hoy en día es el norte de Turquía. Y en esa área había unas cuantas iglesias, quizás las mismas siete iglesias a quien él le escribe en el Apocalipsis después. Y él ya va ministrando ese lugar y de momento viene un peligro caminando por esas iglesias y él se ve compelido, se ve en necesidad de escribirle unas cartas cortas diciendo yo voy pronto para allá. O sea, él entendía que él iba a tener que ir y cara a cara bregar con los asuntos que estaban ocurriendo en esas congregaciones que él supervisaba. Así que por eso usted ve que son cartas bien cortas. Puntualmente él dice, no hagas esto. En la segunda carta le dice a una congregación, no hagan esto, por favor. Y en la tercera carta dice, hagan esto. Okay, los pone en aviso de que hay problemas, pero de que hay que resolverlos en verdad y en amor. Repita conmigo, en verdad y en amor, ¿ok? Así que él quiere visitarlos, él quiere afirmarlos en dos cosas importantes. Dos cosas importantes, porque el problema que estaba viendo es que estaban yendo unos predicadores itinerantes, gente que iba de un sitio al otro, apóstoles, profetas, evangelistas, yendo de un sitio al otro, y algunos habían empezado a predicar principios diferentes a los principios que los apóstoles de Cristo habían enseñado. Juan es el último que queda vivo, Juan es un viejito ya, ¿ok? Y estamos hablando quizás del 70 o el 90 después de Cristo. Más de 3 décadas, 4 décadas después que Cristo muere. Quizás hasta 6. Así que de momento hay gente que ya no le gusta el mensaje del evangelio simple. Y quizás por las cosas que escuchaban en la calle. Recuerda, estamos hablando del tiempo grecorromano. La filosofía griega seguía estando en boga. Y entonces estaban escuchando nuevas ideas y ya estaban cansados de lo mismo. Y empezaron a ver ideas de afuera con las de adentro. Entonces de momento está las iglesias recibiendo predicadores con mucho amor, porque esa era la costumbre, que los predicadores cristianos eran recibidos, eran cuidados, se les ayudaba económicamente y luego se enviaban. Ahora estos tipos están predicando cosas falsas acerca de diferentes tópicos. Los que les tocó a Juan empezaron a predicar en contra de la persona de Jesús. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿ok? Así que estas falsas doctrinas están corriendo y Juan dice, voy a tener que ir a verlos para afirmarlos en dos asuntos importantes. Uno, en lo que era la doctrina de la fe cristiana, el contenido de la fe cristiana, lo que él llama la verdad. La verdad en las cartas de Juan no es otra cosa que el contenido de la fe cristiana, en qué yo creo. ¿Qué cosas no son negociables para llamarnos cristianos y estar el uno con el otro? ¿Okay? Hay cosas que están ahí que cualquier persona las escucha y dice, pero ¿de verdad que ustedes creen en eso? Sí, Pablo lo decía. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, pero es locura para los que se pierden. Escuchan esta historia y se oye una historia bien loca, como que somos un chorro de tontos, pero ¿saben qué? A los que se salvan es poder de Dios que los cambia de adentro hacia afuera. Y Dios escogió esa locura y dice para avergonzar a los sabios de este mundo. Que Dios escogió salvar a la gente a través de una manera extraña. Y es lo que Juan va a hablar hoy. Así que Juan dice, si algo tengo que poner en orden es el contenido de la verdad. Y la primera carta de Juan no es una carta, es más que nada un sermón, una predicación. Usted va a ver que él repite en varios puntos los mismos tópicos, porque está intentando que se graben en el corazón de estas iglesias que están en peligro unos principios básicos del evangelio. Esto fue lo que yo les enseñé cuando llegué. Esto es lo que Jesús mismo nos enseñó. Esto no es negociable, ¿ok? Así que él va a bregar con la verdad. Y la segunda cosa que él quiere afirmar es que esa verdad tiene que estar atada a una práctica de la verdad. Y la práctica de la verdad es el amor. Tú no puedes llamarte cristiano porque sabes los principios bíblicos, pero no se te ve.
se te tiene que ver. Esto tiene que de alguna manera tener resultado en ti, tiene que meterte en una experiencia diferente a la vida pasada que tenías. Así que Juan va a afirmarnos en la verdad y en el amor. Diga conmigo, la verdad y el amor, el contenido, la doctrina y la práctica. El contenido de la fe y la práctica de la fe. Eso es lo que hace un cristiano. ¿Ok? Y esto lo hace en contraposición de las falsas doctrinas y sus resultados. Y a través de toda la carta vamos a ver que cuando Juan ataca algo es porque eso es algo de lo que se estaba predicando. ¿Okay? Así que vamos por ahí. En lo que Juan puede llegar a ellos es que él envía las dos cartas que ya vimos para decirle que la vida cristiana se vive en verdad y en amor. En una de las cartas trabaja un problema porque estas iglesias algunas estaban enfatizando una de las dos áreas. Y había algunas que vivían en verdad sin amor y otras que vivían en mucho amor sin la verdad. Él dice, no puede ser así. Eso fue lo que ya vimos las semanas anteriores. Y vimos que quizás por su edad, quizás un evento que no conocemos, a lo último él no pudo ir a viajar. Así que escribe lo que nos ha llegado a nosotros como la primera carta de Juan. No se preocupe por los primera, segunda, tercera, ni idea. Pero cuando usted la lee entiende que es una carta que abunda o expande lo que ya él decía en las otras dos. ¿Ok? Bien. Entonces nos llega esta primera carta, que es la que vamos a empezar a ver hoy. Como le dije, es realmente un sermón que profundiza en doctrina y práctica correcta para la iglesia del Señor. Doctrina y práctica. Y toca los temas del amor, de la verdad y de la herejía. Aquello que están enseñando que no está bien. ¿Me siguen? ¿Todos me están mirando a mí o están mirando algún punto así lejano en el espacio mientras piensan en lo que van a comer después que salgan de aquí? Imagínense que yo soy una chuleta cancán y míreme a mí, miren conmigo a mí. Ok, ya está. Que yo les veo las caritas, los ojos de ustedes se pierden rapidito. Y hoy les vamos a meter sancocho, ¿ok? Porque es que Juan hace una mezcla ahí bien fuerte. Vamos a hablar de cosas así medio profundas, pero las tiene que escuchar también, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Qué era lo que estaba pasando en ese tiempo que lleva Juan? Ya lo acabo de decir, las cartas definitivamente aluden a un problema de falsa doctrina que estaba influyendo las iglesias que el apóstol supervisaba. No hay break, había un problema de falsa doctrina. En la segunda carta es cuando vimos la vez pasada que él les pide no reciban en la iglesia ni dejen entrar en sus casas a los que traen alguna doctrina que no se asemeja a lo que los apóstoles de Cristo enseñaron. Así de fuerte era la cosa, así de fuerte. No los dejen entrar en casa. Hoy vamos a ver que había una falsa doctrina y había un predicador, se llama Cerinthus. Y Cerinthus predicaba gente, y yo le dije en una ocasión, no necesariamente gente mala, ¿okay? La iglesia está desarrollando su doctrina y son gente que predica, son obispos de iglesia, son lo que fuere, pero empezaron a desvirtuar la enseñanza. Y usted ve que los apóstoles empiezan a, no, tú estás mal y si no te arreglas tenemos un problema. El problema con Cerinthus es tan fuerte. Había unos baños públicos en Éfeso y cuenta la historia, la tradición, que en una ocasión llevan al ancianito a bañarlo, que tenían que ir 2 o 3 personas a llevarlo a estos baños públicos grandes. Y él a lo lejos ve a Cerinthus bañándose. Y le dice a todo el mundo, me quedo sin bañar, me sacan de aquí, yo no voy a estar donde ese hombre está. Así de fuerte era Juan con este asunto. Y este es el apóstol del amor. Yo no quería verme con Pablo, y menos con Pedro y su espada saca corta oreja. Este era el del amor. Y cuando vio a Cerinthus entrando en la misma agua que él iba a entrar, dice, aquí yo no entro. Lo tuvieron que sacar suciecito y le echaron desodorante porque no se quiso bañar ahí. ¿Okay? El problema es, en la segunda carta le dice, no lo reciban, están viniendo. En esta primera carta vamos a ver, durante la lectura, a través de estas semanas, que ya gente se había ido de la iglesia. Ya había habido una división. Posiblemente ya habían montado una nueva iglesia con las nuevas ideas. Así que Juan ya está bien preocupado. Dice, ya hay gente que está tan confundida que han empezado a creer estas falsedades. Bien, ¿cuáles eran esas enseñanzas? ¿De dónde vienen estas herejías? Lo que estaba ocurriendo en el primer siglo es la versión beta. ¿Sabes lo que es una versión beta? Cuando sacan un programa que todavía lo están verificando. Era una versión inicial de lo que en el segundo siglo de la era cristiana se llamó el gnosticismo. ¿Ok? Y de hecho el gnosticismo tuvo un avivamiento en los años 60, se llama la nueva era. Vaya allí a Bookmark ahorita y va a encontrar que tienen una esquinita con libros cristianos y tienen una línea bien grande de libros esotéricos y cuánta cosa hay. Gnosticismo es la base esotérica de todo esto. Y eso en ese tiempo ya había comenzado a tener un gran auge. En el segundo siglo después de Cristo se convirtió en una filosofía totalmente completa y muchos en la iglesia la recogieron. ¿Ok?
era el gnosticismo y yo me perdí por donde voy. ¿Y por qué yo me pierdo tan rápido? Ok, gnosticismo. Ahí estaba predicando el tal Cerinthus, que no se quiso bañar en la misma playa, bueno, en este caso, el baño público. Y también había otra gente, se llamaba los docetistas. Docetistas viene de una palabra griega que significa lo que aparenta, no lo que es, sino lo que aparenta. Le voy a explicar. Así que los docetistas creían en lo que es aparentado, pero no lo que es real. Le voy a explicar eso ahora, ¿ok? ¿Qué era lo que decía toda esta gente? ¿Cuál es la idea básica que después vino a ser el gnosticismo? ¿Cuál es la idea? La idea básica es, de hecho, si usted lee filósofos griegos, esta idea está allí bien clara. Que el espíritu, ellos creían que el espíritu existía, que el mundo espiritual existe. Y la materia, lo físico, lo que podemos ver también existe. Digo, algunos no creían que existe tampoco. Eso fumaba marihuana y toda la cuestión. Pero había algunos que creían que el material existe y lo espiritual existe. Y entonces decían que todo lo espiritual era bueno, santo y puro, y todo lo material era sucio y dañado. Era una dualidad, un mundo dual donde lo bueno es espiritual, lo malo es material. ¿Okay? Dice, hay muchos de ustedes que lo escuchan y dicen, es verdad, porque las cosas de la carne, pero las cosas del espíritu. Cuando usted lee la Biblia, que Pablo y Juan y todos nos hablan de las cosas de la carne y las cosas del espíritu, nos presentan ese mundo también. Pero tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que estamos diciendo. ¿Ok? Escúcheme bien. Dios creó el mundo material y cuando acaba el séptimo día, ¿qué dice? Y vio Dios que todo era bueno. El mundo material y el mundo espiritual, Dios lo creó bueno. El pecado lo dañó. Bien diferente. ¿Okay? Y mucha gente cree que cuando muera se va a ir al cielo y le van a poner dos alitas y van a estar en las nubes por allá arriba con un arpa. ¿Están conmigo? Y que ese es el final de todos nosotros. De hecho, yo lo escucho mucho en las iglesias, ¿no? Y yo lo decía antes. Y a lo último nos vamos todos para el cielo. Usted no va para el cielo a lo último. Cuando Cristo regrese a la tierra, la Biblia dice que va a haber un gran juicio donde se va a separar finalmente aquel que creyó en Cristo y el que no. Nos guste o no, eso es lo que hay. Y va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y dónde usted va a estar con Cristo? Acá, en un cuerpo glorificado. Vamos a estar en un lugar material donde lo material y lo espiritual va a estar totalmente conectado, como estaba al principio en Génesis 1 y 2. La Biblia dice que Dios venía a hablar con Adán. Se veían cara y cara, caminaban juntos y no tenían problema. El día que Adán pecó fue y buscó una mata de guanábana y se tapó, porque de momento no podía estar frente a la presencia de Dios. Había habido una rotura en la alianza entre el mundo físico y el mundo espiritual. Y Dios los saca del Edén y cierra la puerta. Lo que usted quiere entender de eso, lo importante es que se rompió la comunicación entre el mundo espiritual y el mundo físico. Y nos quedamos acá abajo en el mundo físico, llenos de pecado, de dolor, de angustia, de muerte. Entonces estos filósofos mirando el mundo físico dicen, esto está tan malo, que esto tiene que ser malo. Y la idea, de hecho si usted ve el hinduismo, la idea es cómo yo sigo portándome bien hasta liberarme de esta caja que es una esclavitud y hacerme uno con la conciencia universal. El que me diga que un día y el universo me trajo esta bendición, con el universo le voy a caer encima, pescozones. Eso no es bíblico. El universo es un montón de gases allá arriba, apestan y una cosa terrible. Y si subes te queman. A ti tus bendiciones te las trae Dios, el creador del universo. Un aplauso al Señor. Si ves a alguien que hace algo malo y después le llega el policía y dice, mira, el karma le llegó. Con el karma te voy a dar a ti. Ay, las vibras. Póngase a vibrar, que le tiro con la Biblia que tengo aquí. Las vibras positivas, las vibras negativas. Yo llego allí y hay una vibra negativa. Todo eso son conceptos New Age. Todos son conceptos gnósticos. Conceptos de que el mundo espiritual es bueno, el mundo físico es malo y algunos, ¿verdad? Algunas de estas religiones, la idea es que tú vayas mejorándote, escúchame bien, automejorándote. Pues el concepto del karma en el hinduismo es que si lo hiciste mal esta vez, vuelves y naces para que lo hagas mejor. Y si lo haces mejor, vuelves y naces para que lo hagas mejor. O sea, tú te vas santificando tú mismo a ti mismo hasta que un día te liberaron de este cuerpo y te vas a la conciencia universal. Y allá eres uno con, no sé qué, con quién está allá arriba, los padres de la qué sé yo qué, o los dioses del Olimpo y todo esto. ¿Okay? La misma cosa. ¿Okay? Yo no me puedo santificar. El Espíritu de Dios me santifica por su bondad y su verdad. O sea, todo lo que usted, de hecho, si usted quiere, el cristianismo y el resto de las religiones del mundo entero es el mismo problema. El cristianismo es el que te dice, el hombre tiene un problema, se llama pecado y necesita a Dios. El resto de las religiones, inclusive el cristianismo falso, dice, tú tienes todo lo que necesitas por dentro para ser mejor. Dios, si acaso, es una pequeña ayuda para darte la mano y echarte para adelante.
No, señor, tenga mucho cuidado. Así que tenga cuidado con el karma, con las vibras, con el universo y con todas esas cosas. Los coja yo. Claro, nadie consultándome ninguna cosa extraña por ahí. Si alguien ahora mismo aquí tiene una tablita de cuija en su casa, la quema, no se le va a quemar, va a ser así, no me voy. No, aquí que no la traiga. Mucho cuidado. El esoterismo es una cosa profunda. Esta gente, cuando hace esa distinción tan violenta entre lo bueno y lo malo, dice, estos son cristianos escuchando las teorías de afuera. Bueno, pues si Dios es tan perfecto, tan bueno y tan santo, Él no puede mezclarse con la humanidad, porque lo material es malo, lo espiritual es bueno. Así que en el gnosticismo, y esto lo trajeron a la iglesia, se inventaron una superestructura de muchos semidioses, como X-Men o algo así. Muchos semidioses entre el Padre y el Hijo que están acá arriba y la humanidad. By the way, uno de esos semidioses es el que, según ellos, crea la tierra. Porque esa creación es mala, porque lo que creó fue malo. Así que Dios está acá arriba y la creación está acá abajo, creada por un semidios. Algunos llegaron a tal magnitud que dijeron, ese semidios se llama Jehová o Yahweh. Un semigod, un demigod, acá abajo. Gente, esto se estaba predicando en la iglesia. ¿Me entiendes? ¿Por qué todo esto? Bueno, pues si la verdad es que lo material es malo y lo espiritual es bueno, el cristianismo lleva predicando que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad preexistente, Dios con nosotros, había bajado a la tierra y se había metido en un cuerpo humano. Y esta gente decía, eso no puede ser. Dios no se puede meter en un cuerpo humano. Se acabaron las navidades, el lechón, los pasteles. No puede haber encarnación. Entonces empezaron a inventarse 20 teorías de qué fue lo que ocurrió con la persona de Jesús. Los docetistas decían que lo que la gente vio en la cruz fue una apariencia de ser humano, pero Dios nunca se puso un cuerpo encima, un fantasma. Pinto lo que hablaba era que cuando Jesús, ser humano, normal, nacido de una mujer, por José y María, no había ninguna concepción divina ahí, no era hijo de Dios, nada de eso. Cuando fue al agua bautismal con Juan el Bautista, ahí el Hijo, el Espíritu de Dios en el Hijo, bajó sobre él. Y cuando llegó a la cruz, el Hijo se fue. Y el que murió fue Jesús solito. ¿Okay? La idea era no tener a Dios metido en el cuerpo humano. ¿Está conmigo? Está ahí. Obviamente la idea de Dios metido en el cuerpo humano suena bien loca, bien fantástica. Por eso es que Pablo dice, esta cosa es locura para los que se pierden. Es que venir y probarlo, venid y gustad que Dios es bueno. Y que Él dice que fue a través de Cristo que Él se muestra a los seres humanos. Y suena bien loco. Y esta gente no sé si era que estaba tratando de hacer el cristianismo más suavezón para el mundo greco-romano. Y de momento pues dicen, sí, esto es un Dios que está por allá por el Olimpo cristiano. Y acá abajo fue este gran profeta, igual que el New Age que dice que Jesús, o sea que Jesús es admirado, ¿no? ¿Lo saben? Hay libros por ahí que hablan del Mesías cósmico y toda la cuestión. Jesús es bien admirado como un gran profeta, un buen hombre, que tenía una iluminación muy grande acerca de los asuntos espirituales y nos ayuda a nosotros a ascender como Él. Muchísimo cuidado por lo que lee, con lo que estudia. Así que de momento Juan tiene una gente que está llegando a la iglesia y le está explicando este revolú que yo le acabo de explicar. Si están confundidos, no se preocupe, yo también. Pero si tú sigues este concepto, te lo repito, la idea cristiana de que el Hijo de Dios, el Verbo preexistente, cuando digo preexistente, antes de la creación, o sea que es eterno en la anterioridad, igual que el Padre, divino, esa idea de que se encarnó, que tomó forma humana y que vino a la tierra y vivió entre nosotros, para esta gente eso es improbable e imposible. Y la solución, como ya te dije, que propusieron fue, pues Jesús, ese hombre no fue divinamente engendrado, sino es que es un mero ser humano que Dios vino sobre él y después se fue. Pero Dios no puede bregar. Y eso del pecado y de que Dios murió en una cruz, eso es un disparate. ¿Okay? Lo que esas herejías habían traído a la iglesia fue degenerando en 1000 cosas más. Nosotros no entendemos el concepto completo porque no hay prueba histórica o por lo menos documentos históricos que nos digan que esa gente creía. Lo único que podemos entender es que mientras vayamos leyendo la carta, vamos a ver aquellas cosas que Juan ataca. Y las que Juan ataca obviamente son las que esta gente había estado enseñando. Te voy a decir algunas de ellas, no las vamos a ver todas hoy, sino mientras vayamos leyendo el sermón. 1, la primera cosa que esa gente empezó a enseñar es que el Hijo de Dios no vino en carne a través de Jesús. El Hijo de Dios no vino en carne. De hecho, Juan lo llama, dice, ese es el anticristo. No está hablando de esta persona que viene al final de los tiempos. Dice, el espíritu del anticristo que viene por ahí ya llegó. Está en esta gente que está
negando a Cristo. Ahí están aquí. Ok. Eso es que me asusto que se me pierdan. Están over, los dejo un segundo, lo dejo. Ok, seguimos. Ok. El Hijo de Dios no vino en carne. Eso es lo que Juan empieza a llamar el espíritu del anticristo. Y dice, y el espíritu del anticristo que ustedes escucharon que viene, ya está aquí. Ya llegó a la iglesia. Ya está un grupo de personas negando la persona y la obra de Cristo. ¿Ok? Otra cosa que usted va a ver, la vamos a encontrar después. ¿Se puede tener una relación con el Padre sin Jesús por el medio? Pues si Jesús no importa. El Hijo no se encarnó. Nosotros tenemos una visión más elevada que todos ustedes, cristianos baratos. Hemos entendido mejor el Evangelio y ahora tenemos una relación con el Padre. En ningún sitio no me importa. Un disparate serio. Pero hoy en día lo dicen igual. Hay muchos caminos a Dios y el cristianismo es uno de ellos. La Biblia no dice eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero si usted levanta a Oprah Winfrey, que se dice cristiana, y ha llevado allí cuánta gente usted se puede imaginar del New Age, para decir, y ella con su boquita de comer ha dicho, hay muchos caminos al Padre. Sí, esa chica que está predicando, esa sí que está bien, esa tiene que estar fumando moña jara, porque a esa se le fue la guagua bien fuerte. No voy a decir quién es porque acabo de decir una estupidez aquí. Okay. Tercero, los que conocen esto son cristianos más elevados. El gnosticismo de por sí es una idea de que hay gente que conoce una sabiduría que está escondida a todo el mundo y solo algunos grandes intelectuales la pueden llenar. Así que el gnosticismo es gente que sabe más que los demás. Ustedes son unos flojos. Nosotros hemos recibido una nueva revelación. Aleluya. ¿Cuánto hemos oído eso en nuestras iglesias en los últimos 30 años? Que tengo una nueva revelación. Agarra la Biblia. No digo qué voy a hacer. Esto es viejo. Lo que estamos viendo hoy es un refrito de lo que había pasado siempre. Por eso la respuesta está en la Biblia. Y tú vuelves ahí y te das cuenta que los mismos problemas que la iglesia afronta hoy, las mismas crisis estaban antes y tenemos que responder igual, como Juan responde. Juan es bien fuerte con esto. No necesitamos demostrar que somos creyentes. Fíjense que Juan trabaja mucho el tema de demostrar tu cristianismo con amor. Aparentemente esta gente eran tan elevados, tan intelectuales, donde no tienen que mostrarle a nadie su amor ni nada. No necesariamente está hablando de inmoralidad, pero era gente que había rechazado el resto de la iglesia. Así que entendían que no tenían que demostrar amor ni cuidado a los demás. Y por último, parece que estaban diciendo, y los que no siguen lo que nosotros estamos predicando no conocen a Dios. Si no conocen a Dios no son salvos. Ellos habían encontrado otro camino al Padre que no era Jesús. Por eso Juan lo llama el anticristo. ¿Cómo el apóstol durante toda la carta va a contrarrestar estas ideas? Él va a argumentar a favor, voy a hablar una palabra de domingo, a favor de la ortodoxia cristiana. Diga conmigo ortodoxia. Lo contrario creo que es heterodoxia. ¿Qué es ortodoxia? Lo correcto, lo que está bien. El heterodoxo es el que está trayendo algo equivocado. Dice, va a argumentar en contra de la doctrina correcta. Cada uno de esos asuntos que los falsos maestros van trayendo, él los contrarresta a través de la carta. Le voy a decir cómo lo contrarresta. Primero, nos vuelve o nos educa o nos recuerda la doctrina de la encarnación de Cristo. Diga, encarnación de Cristo. ¿Qué significa? Que el Hijo, su deidad, es Dios. Ante la creación apareció como un ser humano en la tierra. Y esa encarnación de Cristo, Jesucristo, es la única fuente para conocer la verdad de Dios y tener relación con Él. O sea, nos lleva al Evangelio otra vez. Segundo, nos habla de la santidad de Dios y su pureza. Y esta gente decía que estaban bien, que estaban allá arriba, que eran gente perfecta. Él dice, no. Nosotros pecamos, el pecado remanente en el ser humano, en el cristiano, vamos. El pecado que todavía mora en nosotros, porque esta gente se creía especial, que habían alcanzado la perfección. ¿Ok? Escúcheme bien, a través de los años, de las décadas y los siglos, ha habido movimientos dentro de la iglesia que enseñan perfección del creyente en esta tierra. Eso es una carga que nadie puede llevar. Y han dañado la fe de mucha gente. Los que vienen de iglesias bien legalistas, de eso estamos hablando, la perfección. Eso es un disparate, ¿ok?
Y Juan va a tocar ese tema ahí. Que la prueba de nuestra salvación es a través del amor que mostramos. Va a hablar en contra de esta gente que cree que se pueden separar de los demás. Y Juan a lo último, tantas veces, y es tan hermoso, Juan dice, tú no necesitas lo que esa gente está diciendo para ser salvo. Tú sabes que eres salvo porque tienes el Espíritu en ti. Juan habla de la posibilidad de saber que estás salvo. Hay muchas congregaciones cristianas y muchas denominaciones, la iglesia tradicional católica, pero muchas denominaciones protestantes, que la teología es tan y tan revuelta en pedazos que tú nunca sabes si eres salvo. La Biblia es clara de que el día que tú creíste en Jesucristo, tú eres salvo. Y lo puedes saber porque el Espíritu Santo te sella aquí. Dale un aplauso al Señor. Es el gozo del Señor. Al final del día, el gozo del Señor en tu vida no es que se te quita la enfermedad y lo queremos. Que tienes muchos chavos, todo el mundo los quiere. Que te sale todo bien chévere, sí, pero es que el gozo del Señor, que es mi fortaleza, es que aunque todo vaya mal, yo sé que todo está bien porque mi futuro está seguro en Cristo. ¿Lo vio? Entonces, si tú le quitas al mensaje del Evangelio la seguridad de lo que Dios ha hecho por ti, ¿qué queda? Ya no son buenas noticias. Ya no es Evangelio. Son malas noticias que me voy a morir y todavía yo no sé si cuando me presente frente al Padre voy a estar bien. Eso es suicida. Yo quiero saber cómo es mi condición. Yo quiero saber hacia dónde yo voy. El verdadero creyente que tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Peleamos y todo cuando nos vamos a morir, pero a lo último del día usted va donde una persona encamada que es un hijo de Dios, que tiene su fe en las nubes y te ministran a ti y está a punto de irse. Y usualmente dice, ya yo estoy bien, yo estoy loco por ver a mi Señor. Porque de momento algo ha pasado en esos días, en esa cama, en ese revolú, que ya todo está en orden. Porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos y si hijos, coherederos con Cristo de las bendiciones del cielo. Y tú tienes que levantarte todos los días sabiendo que eres hijo de Dios. Que lo que pase hoy, bueno o malo, está en sus manos porque eres su hijo. Que tu eternidad está segura, que esto solamente es un paso bien cortito y bien pequeño. Somos como la grama, como la hierba que nace en la mañana y en la tarde está muerta. Esa es nuestra vida. Somos como un soplo y de momento para el filósofo ateo eso es terrible. La vida no vale nada, no hay ningún sentido, pero para el creyente sí lo hay, porque esto es un paso hacia mi eternidad con Dios. Y yo tengo gozo. Y yo tengo paz. La paz que sobrepasa y que queremos que sea para nuestros problemas acá abajo. Tranquilo, no. Es que tú vives en una vida trascendental por encima de tus problemas. Todo va a estar bien. Así que Juan va a ir refutando todas estas cosas. ¿Ustedes me permiten? No me quedan 20 minutitos. ¿Me permiten 40? Relajo. 20. Vamos solamente a la introducción de la carta hoy, más nada. Porque en esta, una de esas cosas que él refuta, ya las empieza a refutar ahí. Esa idea de que el Cristo encarnado, no hace falta para conocer al Padre, la vas a leer en estos 4 versículos que te voy a leer. Vaya conmigo, primera de Juan 1, del 1 al 4 dice. Así que ya sabe, vamos a ir a la primera. Sí, voy ahora. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Eso, una cosa es ver, otra es contemplar. Contemplar es que me quedo quieto. Usted va a un museo y pasa corriendo y ve las pinturas, pero si usted quiere verla con calma, usted se sienta en una mesita que le ponen y se sienta a mirar con calma. Y eso es lo que Juan está diciendo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos. ¿Qué es lo que tú palpas? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú escuchas? ¿Qué es lo que tú palpas? ¿Lo espiritual o lo material, lo físico? Lo creado. Juan comienza por ahí. Lo que era desde el principio, hemos oído. Lo que era desde el principio, lo que ya estaba cuando todo comenzó. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante o respecto al verbo de vida. En unos minutos vamos a Juan, el Evangelio, capítulo 1, donde él dice, en el principio era, y el verbo era. Aquí está volviendo a llamar a la persona, la segunda persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo
Y el Hijo es llamado el verbo o la acción, la palabra de Dios en acción. La palabra de Dios en acción. Lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida. Y de momento es un paréntesis porque Él quiere rebosar, dar su testimonio. Porque la vida fue... ¿Qué es lo que se manifiesta? Lo que tú no ves. Y de momento lo que tú no ves sale y lo ves. Dice la vida, ¿qué es la vida? Y él está medio filosófico aquí, ok, pero sígalo. La vida fue aquello que Dios nos da para continuar. Apareció físicamente frente a mí y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. ¿Y qué? Y se nos manifestó. Él está hablando de algo que estaba con el Padre. Alguien que estaba con el Padre y se manifestó. Y él sigue, versículo 3, voy a explicarlo ahorita. Lo que hemos visto y oído, esto les hemos anunciado. Para que también vosotros tengáis ¿qué? Comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es ¿con quién? Con el Padre. ¿Y quién? Y con su Hijo, Jesucristo. No lo separa. Versículo 4, belleza de este versículo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es lo que Juan está haciendo en esos 4 versículos? Hay que leerlos 1000 veces, pero escúcheme, le voy a tratar de explicar esto rápido. Juan comienza con una fuerte defensa de la encarnación del Hijo de Dios en Jesús. Pastor, ¿qué significa encarnación? Ponerte carne. Celebramos en Navidad, ¿ok? Con los pasteles, lechón, el regalo y toda la cuestión, el arbolito. No, lo que nosotros celebramos es que Dios se hizo hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Que los ángeles dijeron allí. Dice, y he aquí Emmanuel, Dios con nosotros. Aquello que está en otro lugar que no puedo ver, de momento se manifestó. Aquí está. El Hijo. Juan está hablando de el Hijo. La segunda persona de la Trinidad. Preexistente, antes de la creación ya existía para siempre. ¿No? Y le llama el verbo de la vida, el verbo de vida. Y dice, el verbo estaba con el Padre. Que ya te dije, vamos un momentito ahí a Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, los mismos 4 versículos al principio. Dice, en el principio era el verbo. Léalo conmigo, vamos. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Mira lo que dice, el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Es la idea de más de una persona, pero una sola entidad. La Trinidad. Tengo 2 personas de la Trinidad allí. Con Dios y es Dios. Próximo texto ahí. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron... Vamos, léalo conmigo. Todas las cosas por Él fueron hechas. El verbo en acción. Dios decía, sea la luz, y de momento, ¡bum!, aparecía la luz. ¿Por qué no dice en la creación que Dios fue algo, unos átomos y hacer una mezcla y tirarla? No, dice que lo habló. Porque el hablar de Dios no es como el tuyo. El mío es viento que sale de mis pulmones y pasa por mi, ¿cómo se llama esto aquí? Por las cuerdas vocales. Resulta que el hablar de Dios es una persona que se llama el Hijo. Es otra cosa. Quizás no lo entendamos todo, pero es otra cosa. Y cuando Dios hablaba, el Hijo que estaba con Él hacía palabra en acción. Sea la luz, sea los árboles del campo, sea los animales que se arrastran. Y Él lo decía y salía. Ok, ¿puedo dañar esto ahora? Cada vez que usted vaya a una iglesia que le digan que usted es un diosito pequeño, aunque no se lo van a decir así ya, no se lo van a decir, pero que usted declare con su boca para que eso se haga porque usted es hijo de Dios, mucho cuidado. Yo puedo declarar las cosas que dice la palabra de Dios acerca de Dios. Yo puedo declarar lo que Dios ha hecho por mí, que está en su palabra, pero yo no creo cosas. Eso es Dios. Eso es decir que por mi boca yo tengo el mismo poder de Cristo. ¿Alguien me está entendiendo? Y yo sé que ya eso está pegado en las iglesias y yo sé que la gente no, de corazón no están tratando de decir algo feo, pero es un problema. Es el gnosticismo metido en la iglesia. Yo no puedo ser Dios. Yo no tengo el poder de Dios.
Solamente Dios habla y crea. Si Dios me manda a mí a decir algo es porque Él lo va a crear, no yo. Yo quiero que usted sepa que esto desde los años 1950 en Estados Unidos se enseñaba. Hay toda una teología detrás de esto, que es la que usted conoce, la teología de la superfe. Es un disparate, bien serio. Solamente Dios puede crear, porque el modo de creación de Dios es Cristo. ¿Me entendió? Ok. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Que ese verbo, esa palabra en acción, que es una persona porque era Dios pero estaba con Dios, o sea, estaba con el Padre, y ellos dos, después el Espíritu nos muestran también en la palabra, son Dios. Están ahí y de momento ese hijo o esa segunda persona, ese verbo que da vida cada vez que decía y sea la luz, y sean los animales del campo, y sean las bestias del mar, y salía Cristo, el Hijo, salía allá y daba vida. Él es el verbo de vida. Y Juan está diciendo, manifestó es una manera física. Esto está exactamente en contra de la idea gnóstica que estaban predicando en las iglesias de él. Juan da testimonio de ese encuentro personal. Dice lo que hemos oído. Fíjense que él usa términos físicos y lo hace con toda la intención. Le está diciendo a la iglesia, gente, lo que le están diciendo a ustedes es un disparate. Lo oímos. Y aquí yo quiero detener, escúchame bien, yo he tenido mis crisis de fe con esto, porque de todo el asunto del evangelio, la historia más increíble es la de Cristo. Y hubo un momento en mi vida que tenía crisis de fe con el asunto, y cómo yo predico esta cosa tan loca. ¿Y sabe qué es lo que más a mí me ayudó? Estos versículos de Juan. Porque esta gente está hablando de lo que ellos vieron. La Biblia dice que un día Pedro, Juan y Jacobo subieron con Cristo a un monte. Y estando allí orando, se abrió el cielo y Cristo fue transformado en otra cosa. Y de momento se le para al lado Elías y Moisés. ¿Usted entiende por qué es Elías y Moisés? ¿Qué está en el Antiguo Testamento? La ley y los profetas. Ellos testifican ¿de quién? Del Hijo. Todo el Antiguo Testamento testifica. Por eso Jesús mismo lo dijo. Ustedes creen que en las Escrituras van a conocer de mí y ellas testifican de mí. Y ese día Dios le revela a estos tres muchachos: Cristo es el fin de la ley y los profetas. Y sale una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, a él oí. Se va la visión y muchos años después Juan tiene que escribirnosla y decir: esto yo lo vi, esto no me lo contaron. Y no fue una iluminación, como es una alucinación porque me olí una hierba que estaba ahí al lado. Éramos tres y los tres vimos lo mismo. Y yo lo toqué. Y yo lo palpé. Y lo echaron en la cruz y se murió y dijimos: se acabó esto. Aquello sí que fue una visión de chuleta y de pizza. Y a los 3 días resucitó y lo volví a tocar. Y lo volví a ver. Y nos llevaron a un sitio. Y aunque suene bien loco, lo vimos cuando se levantó. Y asustados, estoy seguro que estaban asustados. Está subiendo en una nube, pero ¿qué locura es esta? Bueno, locura era que se había levantado de la tumba. Y de momento miran para atrás y hay 2 ángeles y le dicen: como lo vieron subir, así viene bajando. Dale un aplauso al Señor. Juan le está diciendo a sus iglesias: el tipo yo lo vi, yo lo toqué, yo lo olí, le hice pescado y pan, se lo comió frente a mí, yo vi su poder y yo lo vi majestuoso, yo lo vi. No es un cuento de camino. Te dice: pero este loco, ¿por qué hace eso? ¿Para ganar dinero? No, si perdió la vida por estar diciendo eso. Todos ellos fueron muertos por causa de estar diciendo esta locura. Ese es el testimonio más brutal que tenemos, que Jesús fue un ser histórico que vivió en tiempo, en un lugar, pero que era Dios. Granted, hay un montón de mitologías que hablan de hijos de dioses que bajan a la tierra y están por acá. Solo hay en todos lados. Resulta que Jesús es la mitología real, porque Él sí es Dios encarnado. El gran escritor C.S. Lewis con Tolkien, el que escribió Lord of the Rings, un día se sentaron a tomar un café. Le dice uno al otro: ¿será posible que estamos frente a un mito real? Que las historias locas de los que escribían mitología, de momento esta sí es. Nos están dando dirección, teléfono, nombre de gente. Nos están diciendo los que lo vieron y perdieron su vida. De hecho, la Biblia dice que después que se levantó de los muertos,
Llegó a aparecérsele a muchas personas durante 40 días y en una ocasión a más de 500 a la vez. No es una alucinación en masa. No es un delusion en masa. Está hablando de gente que vio al Hijo de Dios, poderoso. Por eso Juan, después que escribe esta cosa tan bella y tan hermosa, lo envían a la isla de Patmos a morir. Quizás estaba frustrado por toda la herejía que estaba viendo en la iglesia. Y de momento, estando allí, se abren los cielos y tiene una visión del Jesús que él nunca había visto. Léalo otra vez. Un ser glorioso, con ojos humeantes, con una lengua que era como una espada con pies de bronce. Y era una gloria espléndida tan fuerte que él cayó al suelo. Y de momento le ponen la mano aquí: no temas, soy yo. Yo estoy en control. Juan, te vas a morir. Tuviste a escribir una carta por lo mal que están las iglesias. Sí va a haber mucha herejía. Sí va a haber mucha gente que va a echar para atrás porque no va a creer. Tranquilo, yo soy el dueño de la iglesia. Todo va a estar bien. Dale un aplauso al Señor, vamos. Por lo tanto, Juan nos está diciendo, el verbo, la palabra en acción de Dios se hizo hombre y se nos manifestó y lo vimos. Se hizo un hombre en la historia real de los seres humanos. Y vino así, ¿por qué? Pues de una manera que lo puedo entender. Un ser humano me puede hablar a mí, puedo entender, puedo ver la manifestación de Cristo. ¿Quién es el Padre? ¿Cómo yo me puedo acercar a Él? Escúcheme bien, Jesús fue el mensajero. Esto me fascinó. Ahí Howard Marshall, el que estoy leyendo, uno de los escritores de los comentarios que estoy leyendo, dice: Jesucristo era el mensajero y el mensaje. Mira si lo agarra. El mensajero y el mensaje. Él llega con un mensaje del cielo. Dice, ¿cuál es el mensaje que tiene? ¿Qué fue lo que le dijo Felipe? Felipe no. ¿Cuál era el que nunca creía nada? Toma. Está bueno, tú estás chévere y todo, pero muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí. Yo vengo con el mensaje del Padre, pero yo soy el mensaje. Mi vida, mi ética, mi moral, las cosas que te estoy diciendo de la eternidad son reales. Las cosas que te estoy explicando, no entendías, son reales. ¿Tú quieres ver a Dios? Veme a mí. El único camino al Padre soy yo. Soy el camino, la verdad, la vida. Soy el pan que descendió del cielo. Soy la luz. Cristo. No hay nadie más. No hay nada más. Nada más. Nada más. Jesús es el mensajero y el mensaje. Su ética, su moral, su amor, su servicio, su sacrificio por toda la humanidad al Padre, que llega a nosotros a través de su palabra, que no solamente es hablada, escuche, no es solamente hablada, sino que la podemos ver. Gente, esto que le he hablado es la base y el principio, es el contenido de la fe cristiana. Cuando Juan dice que tenemos que amar a Dios en verdad y en amor, la parte de la verdad es esta. El contenido de la fe cristiana, el fundamento de todo lo que después vamos a escuchar. Escúcheme bien, no hay cristianismo sin este Jesús. No hay cristianismo sin este Jesús que es el Hijo encarnado. Cualquier otra cosa no es cristianismo, es una aberración. El verbo que no solamente fue un mensaje. Fíjese que de ahí para atrás, en el Antiguo Testamento, había mensajeros de Dios, profetas que escuchaban de Dios y hablaban. Pero en esta ocasión no es un profeta que habla de parte de Dios, Él es el mensaje. ¿Quiere verlo? Hebreos 1, del 1 al 3, rapidito, escuche bien. Dios, léalo conmigo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, que dice después, en estos postreros días nos ha hablado por Él, Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y que dice después, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, la cruz, señores, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es Cristo. Ese es Cristo. Él había hablado antes, pero esta vez la palabra misma vino y se nos manifestó. Dale un aplauso al Señor. Que Juan acaba de hacer, no sé si se dio cuenta que ni saludó. Juan, por eso es que decimos que es un sermón más que una carta. Él ni saluda.
¿Qué es lo que Juan acaba de hacer? Tiró la primera raya. Te están escuchando estas cosas diciéndolas por ahí. Aquí está la raya. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, esto es lo que yo les anuncié. Y dice, para que ustedes tengan comunión con nosotros, si son iglesias, porque creen lo mismo que lo que le hemos enseñado. ¿Lo escuchó? Le digo esto para que tengan comunión. Comunión es común unión. Estamos juntos bajo una premisa para los demás. Y la premisa, Juan está diciendo, no hay iglesia si no hay Cristo encarnado. Aquí tiré la primera raya. No hay iglesia si no hay Cristo encarnado. Y dice, eso ya lo leímos ahorita, pero se lo leo. Dice, lo que hemos anunciado, para que tengáis comunión con nosotros. Ay, por si acá. Y nuestra comunión, la que tenemos tú y yo, obviamente es con el Padre. Y por si acá se te olvida, con su Hijo. Porque están diciéndote por ahí que el Hijo no hace falta para encontrar al Padre. Lo que hoy en día sigue diciéndose por ahí, que hay muchos caminos a Dios. Y Juan está diciendo, aquí está la raya. Dame el versículo de primera de Juan. Es el versículo que sé que están mirando. El 3. El 3. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Iglesia. Somos iglesia si creemos esto. Y por si acá, lo que creemos en conjunto es que el Padre y el Hijo están unidos. No hay cristianismo sin Cristo. No hay cristianismo sin Cristo. Esto lo recibí esta mañana. Ministerio Ligonier, del viejito que yo más amo, R.C. Sproul. Dios lo tenga en su gloria. Hace un estudio cada año, cada 2 años. Es una encuesta en las iglesias. En las iglesias, y no todas, las iglesias evangélicas de Estados Unidos, que se supone que es el Beacon of Light. Jesús fue un gran maestro, pero no era Dios. El 22% de los cristianos creen eso. 1 de cada 5 creyentes sentados en las filas de las iglesias creen que Jesús era un gran maestro, pero no era Dios. Hoy. Eso es gnosticismo en la iglesia. Hay otras aquí. ¿Quieren que le lea uno más? Que están chéveres, están chéveres. El Espíritu Santo es una fuerza, pero no es una persona. 60% de los evangélicos creen eso. No hay Trinidad en la cabeza de ellos. Todo el mundo peca un poquito, pero la gente es buena por naturaleza. ¿Cuántos estuvieron el viernes aquí? Que le metimos una bomba atómica a esa idea. Estoy seguro que hay 2 o 3 pensando, yo creo eso. 60% de los creyentes creen eso. La Biblia dice, no hay uno solo bueno. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria. Yo no sé qué Biblia está leyendo esta gente. Bueno, no la están leyendo. Vamos por ahí. Y acá arriba no le están explicando la Biblia. Gente, se lo digo de corazón, mi meta en la vida es destruirlos a ustedes para cualquier mala predicación. Si algún día tienen que salir de aquí, lleguen a un sitio y si no le predican bien, salgan corriendo. ¿Me entendieron? Ese sí es mi orgullo. Ese me lo llevo frente al Padre. Aquí están los destruidos. Todo el mundo nace inocente a los ojos. Esta ni me voy a meter porque va a ser un revolú. Adorar en casa es tan válido como ir a la iglesia. 51% de los cristianos dicen eso. Dios acepta la adoración de todas las religiones, incluyendo el cristianismo, el judaísmo y el islam. 55% de los cristianos dicen eso. Para apagar la luz y salir cogiendo. Y meternos a un convento todos. Esto es lo que estaba viviendo Juan. Porque yo quiero escucharle a los gnósticos, revolú, porque lo mismo que pasaba allá sigue pasando hoy. Y mi respuesta como iglesia tiene que ser la misma. No hay cristianismo sin Cristo. Dale un aplauso al Señor. Cierra tus ojos, por favor. Yo quiero saber si hay alguna persona en este lugar. Hace tiempo no hacemos un llamado para esto. Quiero que tú sepas que el mensaje del Evangelio es que Dios se puso carne, vino a esta tierra. Porque nuestro abismo entre los dos, entre Dios y el hombre, era tan brutal que no había manera de salvarlo. Solamente nosotros pagando la culpa de habernos alejado de Él. Y esa culpa se paga con la muerte. Y Dios mismo por amor se puso carne y nos dio el ejemplo de cómo hay que vivir. Y luego agarró nuestra culpa y se la echó encima. Y murió en la cruz del Calvario para pagar nuestro precio, para regalarnos la vida eterna. Y el único requisito es que creas en Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que creas en esta historia que te acabo de dar.
de que tú tienes un problema, de que eres pecador, de que Cristo vino a arreglar ese asunto. Le voy a hablar a los que están aquí que no conocen a Dios, a los que están apartados, convirtieron a no sé qué. Tú te tienes que haber convertido a ese evangelio. Cualquier otra cosa es frosty y engorda. Cuando te llevo a las aguas bautismales te pregunto, ¿has creído en Cristo Jesús como tu Salvador y Señor? O sea, como el que es tu dueño y te manda. Si me dices que sí, la próxima pregunta es, ¿has puesto tu confianza en Él para tu vida eterna? Porque tú no te vas a ganar tu vida eterna jamás. Él es el verbo de vida. No eres tú jamás harás absoluta cosa alguna que te gane la vida eterna delante de Dios. Tú vas delante de Dios presentándote en el nombre de Cristo. Si has sido edificado con este programa y deseas obtener más información sobre nuestros servicios congregacionales, puedes acceder a nuestra página web en www.laiglesiadelcentro.com. También puedes escribirnos a Volvamos a la Palabra, P.O. Box 141355, Arecibo, Puerto Rico 00614. Nuevamente, gracias por sintonizarnos y te esperamos en nuestra próxima edición de Volvamos a la Palabra, a esta misma hora, por esta misma emisora. Que la paz y la gracia de Dios sea sobre ti en este día del Señor.